Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a Resurrección una vez más. Queremos en esta noche pues redimir el tiempo y de una vez compenetrarnos en el tema que nos lleva a la meditación de su palabra en esta noche. Este tema, al igual que la mayoría de los temas, pues Dios me los da en momentos bien especiales de mi día o de la noche o de la madrugada. Y hoy queremos hablar un poco acerca de los testigos de la resurrección. Y este tema está enfocado, o mejor dicho, hemos estado estudiando la palabra y usamos este versículo como una referencia para este tema. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Solamente es este versículo el que motivó a que nosotros meditáramos en su palabra y enfocados en la frase testigos de la resurrección. Y es que Jesucristo, cuando les dio la gran comisión a los apóstoles, en el contexto de esa charla que tuvieron cuando Él ya había resucitado, bueno, Él le dejó dicho muchas cosas a los apóstoles. Algunas de esas cosas están registradas en los evangelios, otras no están registradas. Eso lo dice el libro de Hechos, cuando menciona que estuvo 40 días hablándole a ellos y bueno, hablándoles acerca del reino de los cielos. Pero específicamente en el versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, que cuando Él les estaba hablando a los apóstoles, una de las cosas que Él quería enseñarles a ellos, no solamente era que ellos iban a ser protagonistas de lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo iban a hacer en la humanidad al irse de esta tierra. Es decir, que la gran comisión no solamente refleja lo que tenían que hacer, que eso es lo que conocemos como la gran comisión, sino también enseña la Biblia, que nos deja la enseñanza de cómo debían de hacerlo: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, sino la manera en la que debían de hacerlo, que era investidos de poder. Es decir, que las instrucciones de Jesús, ya Él resucitado a sus discípulos, tenían algunas bases que podemos mencionar. Lo que debían de hacer, que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En dónde debían de hacerlo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y la manera en que debían de hacerlo, que era esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Pero dentro de lo que Él les comenta, les dice esta frase: y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces me puse a meditar un poco acerca de la palabra testigos, fíjese. Y que sí encontré que esta palabra es más común de lo que nosotros a veces pensamos, porque cuando pensamos en la palabra testigos, tal vez usted se pondrá a pensar rápidamente en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Él dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero fíjese que es más que eso. De hecho, cuando habla acerca de los testigos de la resurrección, este tema es mucho más importante de lo que usted cree o lo que aparenta, porque fíjese que en Hechos 1:8 Él mencionó los testigos. O sea que lo último que Él mencionó, o una de las últimas instrucciones o las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra antes de ser alzado, era que ellos serían testigos. Fíjese que interesante, testigos. Y me llama también muchísimo la atención que cuando más adelante, me parece que es en Hechos 1:22, cuando Pedro se levanta y habla acerca de la ausencia de Judas, o mejor dicho, el lugar vacío que dejó Judas, él propone que era necesario, él dice, usa esta palabra, es necesario que vayamos y elijamos a un sucesor para que lleve este apostolado, este ministerio. Pero dentro de las señales para elegir a Matías, hay algunas que llaman mucho la atención. Una de ellas era que Matías, el que fuera el sucesor de Judas, tendría que haber estado con ellos desde el principio. Pero me interesa mucho la parte del versículo 22, que es cuando dice: pero que él sea testigo de la resurrección
de Jesús. Y es que no puede haber un testigo si no le consta cómo vio Jesús. Es decir, que el hecho de que estuviera desde el principio, dice él literalmente, que estuvo con nosotros desde Jerusalén, desde su llamamiento, desde todo el proceso que mantuvo Jesús hasta su muerte, y eso va a darle por sentado la resurrección de Jesucristo. Y vemos también en el libro de 1 Corintios capítulo 15, me parece que es el versículo 4 al 8, me parece, o al 7, que el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de los testigos de la resurrección. Dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, que el apóstol Pablo también le da un lugar muy importante al tema de los testigos de la resurrección. Fíjese qué interesante esto, porque miramos la palabra testigos de la resurrección, que Jesús lo dice, hablando con los apóstoles, inmediatamente después que resucitó entre los muertos, él menciona que ellos son testigos. Miramos la palabra testigos en las últimas palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Antes de ser alzado, le dice, vosotros me seréis testigos. Vemos a Pedro para escoger a un apóstol que sea el que esté ocupando el lugar de Judas. También la evidencia o la señal sería que él iba a ser también testigo de la resurrección. Y vemos al perito arquitecto de la iglesia mencionando con detalle las personas a las cuales se les puede considerar testigos de la resurrección. Es decir, que a ellos les consta que Jesucristo resucitó. Y esto a nosotros nos da solamente una señal, nos da solamente una luz, y es que el término testigo de la resurrección es muy importante. Y aquí es donde empiezo con el tema, porque cuando hablamos de testigos, nosotros tenemos que abordar algunos tópicos que tienen relación con el testigo. Desde el ámbito judicial, digámoslo así, si es que así se le puede llamar, una persona que se le llama testigo es una persona que le consta un acontecimiento, ya sea que lo haya escuchado, lo haya visto o lo haya vivido. Es decir, un testigo está vinculado directamente con un hecho. No es una persona que se lo contaron. Es una persona que le tiene que constar, valga la redundancia, o volviendo a informarle por medio de sus ojos, sus oídos, o alguna experiencia que tuvo con cierto hecho que se está llevando a juicio. Cuando hablamos de los testigos de la resurrección, estamos hablando de personas, o estamos hablando de a alguien que le conste que Jesucristo resucitó. Es decir, que no se quede en una tumba, que ya cambió, ahora ya ha sido glorificado. Ahora ya no es solamente humano, ahora se transformó a algo totalmente diferente. Tan diferente que ahora los apóstoles que le conocían desde el principio no le reconocían. La propia María lo vio de cerca y le dijo, jardinero, ¿tú dónde pusiste el cuerpo? Dímelo. Y era Jesús mismo. Hasta que le dice su nombre, ella lo logra reconocer y le dice, Raboni. Vemos a los discípulos camino a Emaús, que iban caminando con este hombre llamado Jesús, resucitado, y no le conocían. Es decir, que cuando uno habla de testigo de la resurrección, estamos hablando que le consta algo que ya cambió, algo que ya no es igual que antes. Ahora, lo que a mí me llama muchísimo la atención, y eso es lo que yo quiero ministrar a su corazón en esta noche, es que fíjese que cuando nosotros estudiamos el origen de la palabra testigo, es una palabra griega que es la palabra G3144, y no sé si así se pronuncia, pero al menos así se escribe, mártur. Es la palabra G3144, es la palabra que usa Lucas en 24, que le dije yo, el capítulo 24, me parece que le dije versículo 48, cuando dice Jesús, vosotros
sois testigos de estas cosas. Vosotros sois mártires de estas cosas. Vosotros sois mártir de estas cosas. En Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice Jesús, y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Vosotros me seréis mártir. Y cuando nosotros vemos que el apóstol Pedro está escogiendo a Matías, el que iba a suceder a Judas, lo que dice es, queremos a un mártir de la resurrección. Ahora, ¿qué significa la palabra mártir? ¿O qué significa la palabra mártir? Y fíjese que si buscamos nosotros de una manera muy sencilla para poderlo entender, un mártir es una persona que muere por lo que cree. Es una persona que sufre por su fe, por sus creencias. Por eso cuando hay una persona que tiene un ideal y lo matan por ese ideal, esta persona se transforma en un mártir. Es decir, hacen de la muerte algo que se puede evidenciar que defendió su fe, su creencia, lo que tenía, lo que pensaba, lo que creía. Entonces, cuando el Señor habla de los testigos, lo que Jesús está queriendo decir es que Él lo que está buscando es que hayan gente que esté dispuesta a morir por lo que cree, esté dispuesta a entregarlo todo por su fe, esté dispuesta a sufrir por su creencia. Y esto no nos da un más apoyo que otro que el libro de Corintios capítulo 13, cuando habla respecto al amor. Hay algunas cosas que yo repito continuamente, pero es porque eso ministra mi vida, y como dice el apóstol, eso es provechoso para usted, si ya se lo mencioné. Pero la primera característica del amor que se repite 2 veces en el libro de Corintios capítulo 13, hablando del amor o de la preeminencia del amor, es el sufrimiento. De hecho, empieza hablando 13, versículo 1, el amor es sufrido. Pero en el versículo 4 dice, todo lo sufre. Es decir, que el amor tiene como un apéndice o tiene como un nexo el sufrimiento. Esto quiere decir que cuando hablamos de un mártir, estamos hablando que no puede haber un mártir si no ama lo que cree, si no ama lo que es, si no ama lo que espera. Y porque ama lo que espera, está dispuesto a morir por eso. La diferencia entre un mártir y de un religioso es que el religioso mata por lo que cree, pero el mártir muere por lo que cree. Una cosa es que yo muera por mi fe y otra cosa es que yo te mate por lo que yo creo. Esa es la diferencia entre, no voy a decir las religiones, pero es la diferencia entre 2 religiones. Yo voy a matarte porque eso es mi fe. Esa es una manera de pensar, pero eso no es un mártir. Un mártir es aquel que por su creencia está dispuesto a morir, y es lo que hizo Cristo, y es lo que espera de nosotros. Lo que me llama muchísimo la atención, y es la otra parte de lo que quiero ministrar a tu corazón, es que Él puso un orden para poder sufrir, o Él puso un orden para poder ser mártires. Y a lo que me refiero es el orden que Él estipuló diciendo, y me seréis mártires en Jerusalén, y me seréis mártires en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Ahora, ¿qué es ser mártir? Porque el mártir es sufrir por lo que uno cree. Mártir es sufrir, incluso morir por lo que uno cree, por lo que uno espera, por lo que uno es. Ahora, yo quiero preguntarnos a nosotros, ¿nosotros estamos dispuestos a sufrir por lo que creemos en Cristo? ¿Nosotros estamos dispuestos a pasar penalidades como buen soldado de Cristo? Pablo decía que tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Pero ¿sabe que la corriente del mundo nos dice lo contrario? De hecho, por ahí hay una creencia que decía, pare de sufrir. Y la fe cristiana, la fe bíblica, te dice lo contrario. Es decir, que nosotros tenemos 3 enemigos garrafales. Empecemos de afuera para adentro. Satanás,
que es el príncipe de este mundo. El mundo, que es la corriente. Lo que dice Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo. Y número 3, la carne. La carne no se sujeta, dice Pablo, ni tampoco puede hacerlo. Es decir, nosotros tenemos 3 enemigos interactuando para que no podamos nosotros levantarnos, ser ascendidos, despegar, que podamos nosotros ser arrebatados. Cuando nos agarran, por decirlo así, cuando el ataque es solo la carne, solo el mundo o solo Satanás, es más fácil poder derrotarlo. Pero cuando se juntan las 3 cosas y vienen como una embestida hacia nuestra fe, es muy difícil que podamos salir avantes. Por esa razón es que el Señor está buscando mártires. Gente que diga, no, yo me muero aquí, pero yo no voy a quebrantar lo que yo creo. Yo no voy a quebrantar mi fe. Yo no voy a quebrantar mis pensamientos, mis principios cristianos, mis principios espirituales. Yo no voy a quebrantar ninguna ley espiritual. Yo prefiero morir en la escasez. Y no es posible que me permitan robar porque me está yendo mal en el trabajo. No es posible que yo me voy a prostituir porque no tengo trabajo. No podemos. Necesitamos mártires. Él lo dijo en Lucas capítulo 24, versículo 48. Y vosotros me seréis mártires de estas cosas. ¿De qué cosas? De su resurrección. De que no termina, aunque pareciera que todo está oscuro en tu vida, aunque pareciera que está muriendo en tu vida algo, aunque pareciera que algo se murió o ya no está. Nosotros creemos de que la muerte no aplica a nuestras vidas. Es decir, que somos testigos de la resurrección. Yo si muero, sé que me levantará el Señor. Pero si internamente, que eso es el punto que yo quiero llevarlo, el punto central de este tema, es que hay una esperanza. Y la esperanza se llama la resurrección. Y yo quiero ser un testigo, quiero ser ese mártir que esté dispuesto a dejarlo todo por lo que yo creo, espero, anhelo, por lo que siento, por lo que yo he comprendido y tengo conocimiento. Por esa razón es que el apóstol Pablo, digo yo, que es una de las razones por las cuales el apóstol dice que el conocimiento envanece. Uno no puede ser mártir por lo que conoce, hermanos. Es decir, no es cuestión de conocer a Jesús. Es cuestión de haber estado con Él. El apóstol Pedro dijo que haya estado con nosotros desde el principio en Jerusalén hasta el día en que Él fue arrebatado. Es decir, una persona que se mantuvo cerca. Quiere decir que una persona que tiene mucho conocimiento bíblico, eso no le garantiza que sea un testigo. Una persona que tenga mucho conocimiento teológico, eso no le garantiza que sea un testigo. Por eso es que la gente a veces se equivoca pensando que el conocimiento es lo que va a garantizar la santidad. Es lo que va a garantizar la obediencia. No, hermano, no. No nos equivoquemos. Para ser testigos, para poder tener el calibre de desprendernos, de morir y de sufrir por el evangelio, por nuestras creencias, por la piedad, por la misericordia, solamente puede venir de la permanencia con Él. Es decir, lo que dice Juan capítulo 17, ser uno con Él. Dice la Biblia en el libro de Juan, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Porque alejado de mí nada podéis hacer. Es decir, que nosotros debemos de considerar si realmente nosotros estamos aplicando a ser testigos de Jesucristo en su resurrección. Testigos de que las cosas ya no son iguales que antes. Testigos de que te sucumbías a una tentación cuando se te venía. Sucumbías a una manera de ver las cosas cuando las veías. Es decir, ahora cambiar eso solamente se logra dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros cuando el Señor le dice en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Y es que los primeros que deben de ver el cambio de nosotros
son los que viven en Jerusalén. Los primeros que pueden ver y dar testimonio de la resurrección nuestra son las personas que están más cerca de nosotros. Eso es lo que representa Jerusalén. Y las personas que están más cerca de nosotros son nuestras familias, son nuestros hijos, es nuestra esposa, es nuestro esposo, es nuestro hermano, nuestra hermana. Son las personas que nos miran todos los días, levantándonos, acostándonos, comiendo, acabados de levantar, en la madrugada, en la mera noche. Son las personas que están continuamente con nosotros. Eso representa Jerusalén. ¿En dónde tenemos que nosotros menguar? ¿En dónde tenemos nosotros que demostrar que somos diferentes? Que Cristo ha resucitado y que esa resurrección nos vino a resucitar a nosotros. ¿Cómo podemos manifestar nosotros que somos testigos de su resurrección? Nosotros habiendo sido transformados. Y la administración es en Jerusalén, en los más cercanos. Quiere decir que si yo quisiera saber cómo está el esposo, hay que preguntarle a la esposa. Quiero saber cómo está la esposa, hay que preguntarle al esposo. Yo quiero saber cómo están los hijos, le pregunto a los padres. Quiero saber cómo están los padres, yo le pregunto a los hijos. Ahora, esto es bastante complicado, hermano. Porque cuando hablamos nosotros de ser testigos, de ser mártires, de sufrir, incluso morir por lo que creemos, esto nos lleva a un nivel de esfuerzo para nosotros no tener las mismas actitudes de siempre. Hemos oído en muchas ocasiones frases como: mi papá no cambia, sigue siendo el mismo. Mi hijo está igual que siempre. No ha habido un cambio. ¿Y sabe qué es lo peor? Personas que conocen a Cristo, estoy hablando, no estamos hablando de mundanos, estoy hablando de personas que lo conocen, porque cuando Él les dijo: vosotros me seréis testigos en Jerusalén, les estaba hablando a su pueblo, a sus apóstoles, a los más cercanos. No le estaba hablando al mundo. Usted tal vez dirá: a mí me estaba diciendo, hermano Julio, yo tengo 40 años de estar en el evangelio, por favor. Claro que soy testigo. Yo tengo 25 años. Yo soy pastor. Yo soy evangelista. ¿Cómo me va a juzgar usted a mí si yo tengo tantos privilegios? Pues sí, claro que sí. El Señor les dijo a él, y a él, y a él, y a él, y a él, a todos los apóstoles: vosotros me seréis testigos. No les dice: vosotros sois mis testigos. Le dice que el testimonio vendrá plenamente después de que sean investidos de poder. Es decir, que nosotros debemos de considerar la necesidad de la comunión con el Espíritu Santo para lograr ser mártires. Si no, lo que vamos a hacer es que no nos gusta sufrir. Nuestros padres nos corrigen. Nuestro esposo nos da una dirección, o nuestra esposa tiene un accidente en la cocina o en la plancha o qué sé yo, y las molestias, los reproches, porque no nos gusta sufrir alguna pérdida, algún malentendido, algún tiempo, no nos gusta, siempre a la defensiva, lastimando, y no nos damos cuenta y pensamos que somos testigos efectivos de Dios. Entonces, dice la Biblia que tenemos que ser testigos en Jerusalén, en el lugar más cercano nuestro, ahí donde nació todo. ¿Usted sabía que a Jesús lo crucificaron en Jerusalén? ¿Usted sabía que a Jesús lo juzgaron en Jerusalén? Ahí había de ser testigo. Ahí donde está tu familia, que te conocen tu muerte, que te conocen difunto, que te conocen lo oscuro, que te conocen lo desleal, lo mentiroso, lo mujeriego. Ahí donde está tu esposa, tu hijo, tu mujer, tus hermanos, que conocen tu lado oscuro. Ahí tienes que empezar a dar testimonio. No vayas a pretender dar testimonio en un púlpito primero, no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Porque nos va a pasar lo que decía mi maestro de la escuela bíblica. Decía que hay predicadores que cuando suben al púlpito, la gente dice, y predican, la gente dice: a la gran, este no debería de bajar del púlpito, que siga predicando. Pero hay otros que cuando está abajo y va a subir, dicen: este no debería de subir al púlpito. Es decir, que
Nosotros debemos de entender que las personas que están más cerca es nuestra Jerusalén. Ahí tenemos que ser mártires. Ahí tenemos que callar. Cuando tenemos que callar. Ser una actitud diferente. Tener una actitud diferente. Jerusalén son los más cercanos. Es nuestra familia. Ahí donde nos conocen las cosas malas, ellos tienen que testificar de nuestra resurrección. Y al testificar de nuestra resurrección, nosotros estamos testificando de la resurrección de Cristo. Y seguramente ellos van a resucitar también y van a testificar de la resurrección otro de ellos. Y así es una cadenita, pero todo nace con la bendita resurrección de Jesucristo. Jerusalén, Judea. ¿Qué es Judea? ¿O a qué se refiere la Biblia con Judea? Bueno, Judea está un poco más lejos de Jerusalén, obviamente. Judea representa a las personas que vemos de vez en cuando. Son cercanos. Por ejemplo, pueden ser las personas del trabajo. Aunque las vemos todos los días, las vemos en momentos especiales. Es decir, las vemos casi que todos los días en un tiempo prudente, pero ellos no nos miran cuando nos levantamos, no saben qué humor tenemos. Eso lo sabe Jerusalén. Ellos nos miran cómo nosotros comemos, porque llevamos solo una bandejita, la calentamos o compramos un chuquito ahí en la tienda, pero realmente no sabe cómo somos nosotros en la casa para comer. Si realmente comemos con los dedos. Hay una parte que Judea no mira, pero igual es cercano. Ellos deben también de ver la resurrección nuestra. Ahí debemos de ser mártires. Dice que seremos testigos, seremos mártires en Judea. En ese lugar en donde, bueno, nos ven y nos conocen, pero aunque no están todos los días tan cerca, sí están bastante cerca como para decir, ya tiene algo diferente. Su manera de actuar es diferente, su manera de pensar es diferente, su manera de hablar es diferente, su manera de servir es diferente, es decir, menguar. Samaria. Yo a Samaria le pongo, por ejemplo, podríamos decir que Samaria puede representar a las personas que viven cerca de la casa nuestra, nuestros vecinos. Aunque no los miramos todos los días, y sí a los que trabajan cerca, lejos de nosotros, a esas personas que están, a los vecinos que están a la par, bueno, pueden ser lo que le podemos llamar como Judea. ¿Cómo eres tú con tu vecino? Yo recuerdo hace un par de años, hace bastantes años ya, y yo recuerdo que me llegó una familia a hablarme a mí de otra familia que iba a la iglesia, y me decía, ¿usted por qué los tiene ahí? Me dijo. ¿Sabía usted que ellos cuando salen de la casa ni siquiera saludan? Sí, pasan enfrente y no saludan. El otro día le fuimos a pedir ayuda para que nos ayudaran a cargar unas cosas para entrar un mueble a su casa, que era la par. No quisieron. Nos negaron y habían varios hombres ahí. ¿Usted cómo lo tiene ahí? Si usted no, porque no los conocen en la calle, como son, ni saluda. Uno va por un lado, ellos van por el otro y no le hablan. Mire usted, ¿qué dicen sus vecinos de usted? ¿Qué dirán nuestros vecinos de nosotros? Yo le aseguro que si usted viene a preguntar aquí a mis vecinos, bueno, yo hubo un tiempo en donde yo les iba a pedir dinero. Me vieron bien mal. Y me vieron mal, definitivamente me vieron mal. Pero si usted viene mañana a preguntarle, seguramente le van a decir, sí, lo hemos visto bien, lo hemos visto gordito, lo hemos visto diferente, ahora nos saluda. Se acerca a nosotros a saludarnos. A veces compro granizadas y los miro, los saludo. Una actitud diferente. Un servicio diferente. Eso es dar testimonio, claro. Claro que no nos gusta porque qué hueva, qué pena, no lo merecen, son bravos, son católicos, o son carismáticos, o son musulmanes, o son, qué sé yo, siempre hay prejuicios, y eso es precisamente que debemos nosotros de sufrir. ¿Qué es sufrir? Es hacer lo correcto. ¿Usted sabía que la sana doctrina se sufre? La sana doctrina no te pone, qué rico, porque aquí es bien, no lo presionan a uno. Aquí uno puede venir con el pelo pintado, con el pelo largo, los aretes hasta aquí a los hombres, el pantalón a media pierna a los jóvenes. Puede uno venir así tipo break, uno puede usar diferentes tipos de música. Me gusta este lugar, esta iglesia sí es chilera. Esto quiere decir que no hay sana doctrina.
La Biblia dice que en los últimos tiempos sufrirán la sana doctrina. Es decir, que la sana doctrina representa un sufrimiento. La sana doctrina representa algo que incomoda. La sana doctrina representa algo que verdaderamente nos duele, nos lastima, nos pone en una situación embarazosa que no nos gusta. Yo lo que quiero explicarte es que precisamente eso es lo que hay que sufrir. Precisamente eso es lo que hay que manifestar, el cambio que tenemos en el Señor. Eso es lo que representa el ser mártires, el ser testigos, el nosotros sufrir o el nosotros morir por lo que sufrimos, por lo que creemos. Hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son los últimos de la tierra? Bueno, para mí, los últimos de la tierra, aplicándolo, pueden ser personas que nunca vamos a volver a ver, que nos encontramos hoy en el bus. Hasta el último de la tierra pueden ser las personas que encontramos en la calle cuando vamos caminando al trabajo. Personas que nos sentamos a la par del Transmetro, en el Transurbano. Personas que nos encontramos en la parada del bus, o simplemente personas que nos encontramos en el mercado haciendo cola para cuando vamos a pagar la luz, o en el banco, que probablemente jamás en la vida la volvamos a ver en nosotros. Pero ellos deben de ser también ministrados por ti, por tu testimonio de la resurrección. Qué manera tan fea de ver a un cristiano que se acerca a un grupo de personas y se sienta y no dice buenas tardes, que le bendiga, buenas tardes. No, ¿y por qué? No, si yo soy bien apartado, yo con el mundo no me mezclo. Eso no es ser testigo. Es más, Jesucristo dice, id por todo el mundo y predicar, pero a veces sin palabras. Es decir, nosotros debemos de entender que el dar testimonio, el ser testigos, el ser un mártir o un mártir, eso nos va a poner en una situación bastante incómoda a veces. Que nos toque que callar cuando estemos molestos, nos toque que ayudar cuando estamos con pereza. A veces vemos a una persona caminando en la calle con dificultad para levantarse, para hacer... Pasamos como si nada. Mire, y siendo cristianos, hermano. Si lo hacemos en la iglesia, vemos que una persona no se puede levantar o una hermana está pasando dificultades, no poder ayudarle, hermano. ¿Cómo vamos a pensar que lo vamos a lograr en Samaria, Judea y hasta el último de la tierra, si no lo hacemos en nuestra Jerusalén? Si yo lo que quiero dejar en tu corazón en esta noche es que cuando hablamos de los testigos de la resurrección, estamos hablando de personas que están dispuestas a sufrir por servir, pero servir adecuadamente. Personas que están dispuestas a adorar, pero adorar de la manera correcta. Personas que están dispuestas a dar, pero a dar como se tiene que dar. No como daban aquel montón de ricos. ¿Recuerda usted? Que dice que los ricos daban mucho, pero una viuda pobre dio solamente todo lo que tenía. Pero ella impactó el reino de los cielos. Su manera de dar, es decir, no es la cantidad que el Señor estaba esperando. Él lo que estaba buscando era, obviamente, la calidad de lo que se daba. Y me refiero a la actitud del dador, a la actitud del adorador, la actitud del servidor. Hoy yo quería dejarte en tu corazón esta información acerca de ser testigo de la resurrección. Cómo nosotros podemos llegar a ser testigos externamente. Ahora, en estos últimos minutos que tengo, yo quisiera terminar con esta administración. Si el ser testigos ministra, o mejor dicho, se ve en lo externo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, nosotros podemos aplicar esto de una manera bastante literal o bastante terrenal, o material, digámoslo, Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Pero apliquémoslo de una manera interna. Apliquemos a Jerusalén en las áreas que usamos más.
Apliquemos a Jerusalén en el alma. ¿Será que nuestra alma, que es la que está abrazando, la que contiene nuestras emociones, será que emocionalmente nosotros estamos dispuestos a ceder, a morir incluso por lo que nosotros creemos? ¿Será que lo que nosotros sentimos estamos dispuestos a morir con tal de que nuestra fe y nuestras creencias no se quebranten y se desgarren, hermano? Mire, la verdad es que esto que le estoy diciendo es algo que yo he vivido, estoy viviendo y yo creo que voy a vivir siempre. Nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que dar testimonio de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Todos decimos que el Señor Jesús, estamos esperando su regreso. Pero nuestra actitud interna, emocionalmente, a veces no lo refleja. Yo sé que es difícil, hermano. Por ejemplo, el carácter. Yo sé que hay un 80% tal vez de personas que se les manifiesta el carácter. Pero hay un 20, 25, tal vez 30% de personas que no tienen problemas con el carácter. Eso es evidente. En las iglesias hay diversidad de tipo de ovejas. Unas ovejas que tienen mal carácter, pero hay otras que no tienen mal carácter, pero su área es otra. Pero área es área. ¿Será que estamos dispuestos a ceder a esa área? Estamos continuamente sufriendo por no hacer lo incorrecto. Estamos nosotros entregando nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestro conocimiento para que llegue a ser un mártir. Es decir, ¿será que nosotros internamente estamos dando testimonio que Cristo resucitó? Estamos teniendo una diferente manera de internamente vivir. Porque externamente podemos aparentar muchas cosas, hermano. Pero internamente no se puede aparentar, porque nadie lo puede ver. Al único que uno engaña es a uno mismo, porque Dios todo lo mira. Yo le dijo a Samuel, yo miro lo que el hombre no puede ver, le dice. ¡Ja! Y una vez cree que puede engañar a Dios. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de una resurrección interna, de ser testigos internamente, estoy hablando de que mis sentimientos testifiquen de la resurrección de Cristo. Que mis sentimientos sufran. Incluso que mis sentimientos mueran. Pero que no le falle a Dios. Que lo que yo siento ahorita, en este instante, sufra. Aunque me traiga sufrimiento. Aunque yo llore. Pero no le fallo a Dios. Aunque esté a punto de reventar. Y aunque me muera así, apretando mis brazos, pero no le voy a fallar a Dios. Aunque mi carne me impulsa y aunque estoy a punto de sucumbir, me prefiero morir, pero no fallarle a Dios. Eso es el ser testigo, el ser mártir. A eso me refiero. Hay áreas que no son tan difíciles, que casi no usamos. Pero hay áreas que continuamente nosotros usamos. Esas son las que nosotros tenemos que prestarle mucho más atención, porque es la que más está en contacto con las personas. Yo te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Quiero considerar que tú escuchaste este tema, esta administración. Solo te pido que le des la oportunidad al Espíritu Santo para que tú logres ser un buen testigo, un buen mártir, alguien que puede sufrir, claro, y que puede morir por lo que cree, antes que fallarle a Dios. Qué bonito sería, hermano, que todos nosotros dijéramos, dicen que cuando en el primer siglo, dicen que los tiraban a los cristianos en el Coliseo romano y les entregaban a los leones y si no negaban al Señor. Dice que habían ollas de aceite hirviendo, tiraban a los niños. Yo leí en un libro que ponían una olla hirviendo y ponían como un trampolín.
y ponían a su hijo, al hijo de un judío, lo ponían en la punta del trampolín y el aceite hirviendo. Y le decían al papá, nega al Señor, si no tu hijo lo metemos ahí. Y el papá le decía al hijo, mi hijo, perdóname, le dijo. Mi hijo, por favor, perdóname. Y el hijo llorando, mi hijo, por favor, perdóname. Y lo tiraban ahí, lo freían. Después iba el papá. Ese es un mártir. Que estemos dispuestos a morir. Mire, que Dios nos ayude a no fallarle. A decir, Jesucristo resucitó. Las fuerzas que pensamos que ya no tenía en la tumba, renació, resurgió, resucitó. Esas son las fuerzas que vamos a tener cuando pensemos que estamos por sucumbir. Ser testigos de su resurrección. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo sábado a las 7 de la noche por este programa. Dios te bendiga.